Hola a todos y bienvenidos a este episodio en el que hablaremos de dos temas fundamentales para nuestra sociedad, los derechos humanos y la cultura de paz. A menudo damos por sentado muchas cosas en nuestra vida diaria. El derecho a expresarnos libremente, a recibir educación, a trabajar en condiciones dignas o a vivir sin miedo a la violencia. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué tenemos estos derechos y qué los garantiza? Los derechos humanos son un conjunto de principios que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin importar su origen, género, religión o cualquier otra condición. Son inherentes, lo que significa que nacemos con ellos y no dependen de leyes o gobiernos. Además, son inalineables, es decir, nadie puede quitárnoslo. Para entenderlos mejor, pensemos en sus cuatro principios fundamentales. Primero, la universalidad, que significa que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, sin excepciones. No importa el país donde vivamos o nuestra cultura, todos estamos protegidos por ellos. Segundo, la interdependencia, porque los derechos humanos están conectados entre sí. Por ejemplo, si el derecho a la salud es difícil ejercer el derecho a la educación o al trabajo. Tercero, la indivisibilidad, ya que no podemos decir que algunos derechos son más importantes que otros. El derecho a la vida es tan crucial como el derecho a la educación, la libertad de expresión o la seguridad. Y cuarto, la progresividad, porque la sociedad cambia y con el tiempo los derechos deben fortalecerse y adaptarse a nuevas necesidades. Pero, ¿quién se encarga de garantizar estos derechos? Existen organismos internacionales como la ONU, la UNESCO o la OEA que trabajan para protegerlos y promoverlos en diferentes partes del mundo. La ONU, creada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, tiene el objetivo de evitar nuevos conflictos y promover la cooperación entre los países. Su mayor logro en términos de derechos humanos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, donde se establece que todas las personas, sin excepción, tienen derecho a la vida, la libertad, la educación, el trabajo y la seguridad. Por otro lado, la UNESCO se enfoca en la educación, la cultura y la ciencia. Su misión es garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad y a la preservación del patrimonio cultural. Mientras tanto, la OEA se centra en los derechos humanos en América Latina y cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga violaciones y hace recomendaciones a los gobiernos. A pesar de la existencia de estos organismos, los derechos humanos se siguen violando en todo el mundo. Algunos ejemplos son la discriminación, la violencia de género, la pobreza extrema, la represión política y la explotación laboral. Un caso que sigue siendo un reto global en la crisis de los refugiados y desplazados, personas que han tenido que huir de sus países debido a guerras o persecuciones. Estas personas tienen derecho a solicitar asilo, pero en muchos casos enfrentan discriminación y barreras para acceder a sus derechos básicos. Aquí es donde entra el concepto de la cultura de paz, del que hablaremos a continuación. Cuando hablamos de la paz, la mayoría de las personas piensan que en la ausencia de guerra, pero la paz va mucho más allá de eso. La cultura de paz se trata de crear sociedades basadas en la justicia, el respeto y la convivencia armónica. No se trata de solo evitar la violencia, sino de construir relaciones justas y equitativas en todos los niveles de la sociedad. Para construir una cultura de paz es necesario promover ciertos valores y acciones. La educación en derechos humanos es la clave, ya que permite que las personas conozcan sus derechos y los de los demás. Si desde niños aprendemos sobre igualdad y respeto, será más fácil construir sociedades pacíficas. También es fundamental fomentar la resolución pacífica de conflictos, es decir, en lugar de recurrir a la violencia, debemos impulsar el diálogo y la negociación para resolver problemas, ya sea en la familia, la escuela o la política. Otro aspecto importante es la participación ciudadana. La paz no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino que cada persona puede contribuir promoviendo el respeto y la tolerancia en su comunidad. Además, en la era digital, el uso responsable de los medios de comunicación juega un papel clave. Es importante evitar la difusión de noticias falsas y discursos de odio y en su lugar promover información verificada y mensajes de tolerancia. A lo largo de la historia ha habido movimientos que han demostrado que el cambio es posible sin recurrir a la violencia. Mahatma Gandhi, por ejemplo, lideró la resistencia pacífica para lograr la independencia de la India. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión,
promovió la reconciliación y el fin del apartheid en Sudáfrica. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles en Estados Unidos mediante protestas pacíficas. Estos líderes nos enseñan que el verdadero cambio no se logra con armas ni con violencia, sino con educación, resistencia pacífica y diálogo. No necesitamos ser líderes mundiales para contribuir a la cultura de paz. Hay muchas formas en las que podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana. Evitar los discursos de odio en redes sociales es una de ellas. Si vemos comentarios violentos o discriminatorios, podemos denunciarlos o responder con argumentos basados en respeto. También es importante fomentar el respeto en casa y en la escuela y que la paz comienza en nuestras relaciones diarias. Participar en actividades comunitarias es otra forma de contribuir, apoyando iniciativas que promuevan la equidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Otro aspecto fundamental es la educación. Entre más nos informemos sobre nuestros derechos y la cultura de paz, más herramientas tendremos para aplicarlas en nuestra vida y compartir este conocimiento con los demás. Un elemento clave de la cultura de la paz es la simpatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Muchas veces juzgamos sin conocer la realidad de las personas. Practicar la empatía nos ayuda a ser más comprensivos y a evitar conflictos innecesarios. En un mundo donde las diferencias culturales, religiosas y sociales son evidentes, la empatía puede marcar la diferencia entre el conflicto y la armonía. En conclusión, la paz no se construye de la noche a la mañana ni depende solo de los gobiernos. Es un esfuerzo de todos y cada acción cuenta, desde nuestras interacciones personales hasta la manera en la que participamos en la sociedad. Podemos hacer la diferencia. Esperamos que este episodio te haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos y la cultura de paz. Si te gustó, compártelo con más personas y súmate a la promoción de estos valores en tu comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.